En 1886 se descubrió un manuscrito que había permanecido oculto en la antigua ciudad de Min, situada en Egipto, que en la antigüedad era conocida como Heliópolis, nombre que le dieron los griegos. Un grupo de arqueólogos realizó un importante descubrimiento al hallar un manuscrito en el interior de una tumba. Este descubrimiento generó una gran expectación y curiosidad en los círculos académicos y entre los especialistas, ya que el manuscrito en cuestión contenía un total de 4 textos. Entre estos textos, uno destacaba por llevar el título El Evangelio según Pedro, lo que implica que se trata de una narración que describe la vida de Jesús y que fue escrita por el propio Pedro, que era el líder de los apóstoles. Esta conexión directa con una figura central del cristianismo acentuó aún más el interés en torno al manuscrito descubierto. Los evangelios que componen actualmente la Biblia se atribuyen tradicionalmente a los autores conocidos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 escritores evangélicos. Sin embargo, es importante subrayar que ninguno de los elementos mencionados o ideas discutidas se asocian directamente con Pedro. Sin embargo, es importante destacar que, aun con todos los matices de la historia, se sabe que, desde la antigüedad, existía un documento conocido como el Evangelio según Pedro. Este texto no solo fue cuidadosamente leído y analizado por diversos cristianos de la época, sino que también fue utilizado con frecuencia en sus prácticas religiosas. Además, cabe señalar que pasó por un proceso de aprobación y rechazo por parte de ciertos grupos de los primeros cristianos. Anteriormente, la información que teníamos sobre el texto solo se refería a menciones indirectas en documentos antiguos. Sin embargo, los nuevos descubrimientos nos han permitido obtener el texto original de forma concreta. Esto nos permite no solo discutir su contenido en detalle, sino también analizar algunos aspectos relevantes de la importancia histórica de este documento específico. Además, podemos investigar y debatir lo que representa para la historia del cristianismo, especialmente en lo que se refiere al cristianismo antiguo. Por otra parte, es fundamental reflexionar sobre las razones de la ausencia de este texto en las versiones de las Biblias que hoy conocemos, especialmente al considerar el contenido del llamado Evangelio de Pedro, que merece nuestra atención. ¿Cuál es su opinión al respecto? Este antiguo documento afirma que los acontecimientos mencionados tuvieron lugar en la época en que Jesús vivía. ¿No es así? ¿Qué distinciones podemos observar en este Evangelio si lo comparamos con la narración más famosa presente actualmente en la Biblia? Desgraciadamente, el contenido presentado en este texto no está íntegro ni completo. El manuscrito que tenemos en nuestras manos está totalmente finalizado y no tiene partes fragmentadas ni faltantes. Sin embargo, es importante destacar que esta obra se basó en un documento anterior que, a su vez, estaba incompleto, es decir, no contenía toda la información necesaria para su finalización. Por lo tanto, lo que actualmente tenemos en nuestras manos relativo a este Evangelio atribuido a Pedro se restringe significativamente a su parte final, que consiste en la narración que describe el juicio de Jesús, seguido de su ejecución, finalmente, su resurrección. De este modo, podemos considerar que el Evangelio de Pedro se asemeja en muchos aspectos a los últimos capítulos de los Evangelios canónicos. Es importante destacar que hay varios elementos en este Evangelio que se parecen a los que se encuentran en los textos canónicos, pero también hay particularidades que difieren. Por ejemplo, en un momento crucial, en lugar de la inscripción que suele decir «Rey de los Judíos», en la cruz, el texto menciona «Rey de Israel». Además, al analizar las últimas palabras atribuidas a Jesús en el Evangelio de Pedro, uno se da cuenta de que no son las expresiones tradicionales Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» o «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». En su lugar, dice poder mío, me has abandonado», revelando así una forma de expresión diferente que subraya un matiz particular en esta narración. Volveremos sobre esta frase a lo largo del vídeo, ya que tiene un significado que nos puede resultar muy interesante para reflexionar sobre una doctrina que formaba parte del cristianismo primitivo, llamada docetismo. Sin embargo, antes de adentrarnos en este tema, es fundamental destacar algunas de las diferencias más notables entre este Evangelio y los más reconocidos. Un aspecto que realmente destaca en este Evangelio es que el juicio de Jesús no es llevado a cabo por el gobernador Pilato, como ocurre en los Evangelios canónicos, sino por Poncio Pilato, que era el prefecto de Judea en aquella época. Esta particularidad es bastante relevante, ¿no? Poncio Pilato es la figura que asume la responsabilidad, ¿no? El responsable del juicio es la figura que emite la sentencia que culmina con la condena a muerte de Jesús, tal y como se relata en el Evangelio que lleva el nombre de Pedro. El encargado de llevar a cabo el juicio fue Herodes Antipas, que era gobernador de la región de Galilea. Era, por tanto, una figura de autoridad dentro del contexto judío de la época, ¿correcto?
Según el Evangelio atribuido a Pedro, se puede decir que Pilato no ejercía ninguna autoridad como figura romana, lo que implica que, en este contexto narrativo, realmente no tenía ninguna responsabilidad en relación con el juicio de Jesús, ¿correcto? La ciudad de Roma en su conjunto no puede ser considerada responsable de la ejecución de Jesucristo. Toda la culpa y la responsabilidad de este acontecimiento recayeron enteramente en J. Dios es un concepto que engloba una figura o entidad suprema considerada creadora y gobernante del universo, y es venerado en diversas tradiciones religiosas de todo el mundo. Esta representación puede variar significativamente de una religión a otra, y a menudo se asocia con atributos como la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. Además, la idea de Dios puede ser una presencia central en las prácticas espirituales, reflejo de la búsqueda humana de comprensión, propósito y conexión con algo mayor. A lo largo de la historia, la figura divina ha sido objeto de debates filosóficos, teológicos y culturales, que han dado lugar a diferentes interpretaciones y reflexiones sobre la existencia y la naturaleza de lo sagrado. Volveremos sobre esta cuestión más adelante. Un aspecto muy fascinante en el que el Evangelio de Pedro difiere de los evangelios canónicos es en la forma en que retrata la resurrección de Jesucristo. Según el texto de este evangelio, 2 seres celestiales descendieron del cielo y entraron en la tumba. De allí se llevaron a Jesús, que a su vez salió con una forma que le hacía parecer más grande que los otros dos, o al menos ascender a mayor altura en comparación con ellos. De esta forma tan impresionante, Jesús salió del sepulcro en una forma totalmente visible, de modo que todas las personas que estaban presentes pudieron observar esta escena con total claridad y nitidez. Por lo tanto, el Evangelio atribuido a Pedro presenta una abundancia de testigos que informan de la resurrección de Jesús, lo cual es bastante significativo. Además, un aspecto intrigante que merece la pena destacar es el hecho de que, según se afirma en el Evangelio de Pedro, la propia cruz fue colocada dentro del sepulcro, lo que suscita la reflexión sobre el simbolismo de este acto. Así, en el momento en que tiene lugar la resurrección, la cruz también sale de la tumba, y se dirige una pregunta a Jesús. Una voz del cielo le pregunta si se ha preparado para anunciar el Evangelio a los difuntos. El texto, a su vez, informa de que la cruz lo confirmó afirmativamente. En este pasaje se enumeran algunos de los aspectos más significativos de la narración del Evangelio de Pedro, destacando las diferencias entre esta versión y los relatos de la pasión y la resurrección de los evangelios canónicos. Estas diferencias reflejan cuestiones cruciales para comprender cómo aborda cada texto la muerte y resurrección de Jesucristo, revelando distintas interpretaciones que enriquecen el estudio de los fundamentos de la tradición cristiana. Más adelante tendremos ocasión de analizar otros aspectos más detallados de esta narración. Sin embargo, antes de seguir adelante, es esencial considerar la importancia de este texto en relación con la historia del cristianismo. Debemos investigar cómo se percibía este documento, cómo se recibía y cómo circulaba entre la gente de la antigüedad, así como si fue aceptado o si sufrió algún tipo de rechazo durante este periodo. ¿Cuál es la razón por la que este texto concreto no se encuentra en las versiones contemporáneas de la Biblia? Así pues, como he mencionado anteriormente, diversos escritores del pasado abordan la existencia de un evangelio atribuido a Pedro. Estos autores antiguos, en sus obras, hacen referencias a este texto que se relaciona directamente con la figura de uno de los apóstoles más destacados. El evangelio que se cita como posiblemente escrito por Pedro es mencionado por uno de los autores más importantes de la antigüedad, Eusebio de Cesarea. Este importante escritor del siglo IV desempeña un papel fundamental en la comprensión de la trayectoria del cristianismo primitivo. Eusebio relata un relato del Evangelio de Pedro que, según él, tuvo lugar en el siglo II, 100 años después de la muerte de Cristo. En este relato, Eusebio menciona a un obispo activo en Antioquía, conocido con el nombre de Serapión. Durante sus andanzas, este obispo visitó una ciudad de Siria llamada Rosos. En Rosos, encontró una comunidad cristiana que utilizaba un texto llamado el Evangelio según Pedro, demostrando así la circulación y el uso de este texto entre los cristianos de la época. Al principio, Serapión no estaba familiarizado con el texto del Evangelio según Pedro, pero no veía como algo negativo o problemático que otras personas estuvieran interesadas en leerlo. Aún no había leído el texto, pero expresó su aprobación, garantizando que si lo único que causa desacuerdo en la comunidad es la incertidumbre sobre la posibilidad de leer este documento, entonces debería leerse. Sin embargo, en una fecha posterior, Serapión descubrió que este texto estaba vinculado a un grupo conocido como los 2 teodocetas, a los que se consideraba herejes cuando se analizaban las creencias y acepciones de la época. En otras palabras, aquellos que eran considerados heterodoxos, al menos, sostenían puntos de vista que se oponían a lo que se consideraba la opinión correcta según Serapión y su grupo. Con esta información en mente,
Este obispo decide finalmente leer el Evangelio, y al hacerlo, llega a la conclusión de que, en su mayor parte, el contenido del Evangelio de Pedro está en consonancia con la doctrina que es correcta y verdadera sobre el Salvador. Según el análisis del contenido, se puede afirmar que este Evangelio presenta una base esencialmente ortodoxa. Sin embargo, en ciertos aspectos, contiene doctrinas adicionales que contradicen la perspectiva ortodoxa tradicional. Además, es importante destacar que el texto afirma que el apóstol Pedro nunca escribió un evangelio, lo que también se aparta de la doctrina aceptada. De este modo, este evangelio en cuestión presentaría una autoría que no sería cierta, por lo que esta falta de autenticidad en su autoría, junto con su desacuerdo con la ortodoxia, destacarían como aspectos significativos a considerar. Serapión, al escribir su obra, expresa una clara desaprobación y fuerte condena al uso del evangelio atribuido a Pedro. En este sentido, invierte su posición anterior, afirmando enfáticamente que no está permitida la lectura de este evangelio, que él considera bueno. Quizás se pregunte por la identidad de estos individuos conocidos como Tais de Doceasi. ¿Tiene alguna hipótesis o idea sobre ellos? El Evangelio de Pedro es una obra que se considera atribuida a Marción de Sinope, figura muy importante en la historia del cristianismo primitivo. Marción defendía una concepción radical de la naturaleza de Jesucristo, sosteniendo que poseía una divinidad absoluta, que representaba al 100% la divinidad, mientras que su parte humana, es decir, su esencia humana, su corporeidad y la propia naturaleza física, eran vistas como meramente aparentes e ilusorias, sin una realidad sustancial. Esta perspectiva de la humanidad de Jesús desafió las nociones convencionales de la época y generó intensos debates teológicos entre los primeros cristianos. En los primeros tiempos del cristianismo, se entendía que Jesús poseía exclusivamente una naturaleza divina, sin ningún aspecto humano. Este concepto suele denominarse docetismo, aunque este término tiene otra interpretación que puede encontrarse en ciertos escritos gnósticos. En estos textos, se presenta que Jesús y Cristo no son la misma entidad, sino dos figuras distintas. En concreto, Jesús es descrito como una persona de naturaleza plenamente humana, mientras que Cristo es caracterizado como una entidad de naturaleza divina. Así, esta diferenciación entre las dos figuras se convierte en un punto relevante de discusión dentro de esta perspectiva. La noción de Cristo, también denominado Logos, sugiere que, según esta perspectiva, lo que realmente ocurrió fue que el Logos se manifestó o se hizo presente, ¿correcto? Según la perspectiva teológica, es posible afirmar que la figura divina de Cristo, considerada sagrada y de naturaleza divina, habría habitado o influido de algún modo en el ser humano Jesús en diversas ocasiones, especialmente en el momento de su bautismo. Esta relación entre la divinidad de Cristo y la humanidad de Jesús sugiere una conexión profunda y significativa, que puede interpretarse de diversas maneras dentro de la comprensión religiosa. Es en este contexto que se establece la idea de que la presencia divina se manifestó muchas veces en la vida del hombre Jesús, especialmente en el momento especial del bautismo, que es un rito lleno de simbolismo e importancia espiritual. Por lo tanto, al analizar el momento en que Jesús recibe el bautismo, podemos concluir que se encuentra en una condición de imperatividad, ¿no es así? En el contexto presentado, podemos ver que la persona en cuestión, al encontrarse en ese lugar, es envuelta de una forma que la conecta al Logos, principio que representa la razón y la palabra divina, permitiéndole experimentar un estado de divinidad. Sin embargo, esta divinidad es temporal y se produce mientras está influido o habitado por la presencia de Cristo, que es la manifestación del Logos. Más tarde, cuando tiene lugar la crucifixión de Jesús, el Logos se retira de este modo, abandonando a Jesús. En este momento crucial, la figura que se entrega a la muerte es solo la representación humana de Jesús, lo que implica que la esencia divina no es la que experimenta la mortalidad. Esta concepción, que distingue entre aptitud divina y experiencia humana, es también una creencia asociada al movimiento docetista, ¿correcto? ¿Qué sección específica del Evangelio de Pedro presenta conceptos similares a estos? Hay ciertos pasajes del Evangelio de Pedro que podrían interpretarse como alusivos a estas doctrinas. Es importante subrayar que estas partes pueden ser leídas desde esta perspectiva, aunque no necesariamente son vistas de esta manera, sino más bien como una posibilidad de lectura que abre la comprensión de los conceptos involucrados. Un ejemplo ilustrativo sería el momento en que Jesús está siendo crucificado. En este contexto, la narración menciona que no parecía experimentar dolor, lo que da lugar a una interpretación interesante. Cuando analizamos este pasaje desde la perspectiva de la Ketia, podemos ver una alusión a que la corporeidad de Jesús era, de hecho, meramente ilusoria o superficial. Esta idea sugiere que la esencia del sufrimiento físico puede no haberse manifestado de forma auténtica, lo que indica una dimensión más profunda de su existencia. Por ello,
El individuo en cuestión no experimentó ninguna forma de sufrimiento físico en aquel lugar. Además, hay un pasaje que a veces se interpreta de forma más suave. Este pasaje se refiere a las palabras pronunciadas por Jesús mientras estaba en la cruz, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según la interpretación que algunos estudiosos hacen de este pasaje, Jesús aludía al hecho de que Cristo se había distanciado de Jesús en un momento crucial. El hecho de que Cristo, reconocido como la entidad divina, se desprendiera de su naturaleza humana supondría, según algunas interpretaciones, un abandono del poder que Jesús poseía. Esta interpretación es una de las posibles lecturas sobre el tema. Además, un tercer aspecto en el que suelen insistir los estudiosos y comentaristas es la cuestión de la muerte de Jesús en la cruz. Según el texto sagrado, cuando murió, se menciona que su esencia o alma se elevó hacia el cielo. Sin embargo, es importante señalar que su cuerpo permaneció colgado en la cruz. Esta situación es tal que el cuerpo de Jesús será posteriormente retirado de la cruz y enterrado. La pregunta que surge de esto es, ¿qué es exactamente lo que fue levantado en este contexto? Es posible que esta afirmación se refiera al acontecimiento en el que Cristo fue arrebatado, dejando atrás solo el cuerpo físico de Jesús en la cruz. En este sentido, es importante señalar que estos pasajes pueden referirse a experiencias de silencio o ausencia, lo que puede considerarse una forma de eufemismo. Además, la expresión «mi poder», repetida en este análisis, podría interpretarse como una alusión al grito Dios mío», que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, el autor de este texto podría estar optando por utilizar una terminología diferente para la palabra Dios, posiblemente con la intención de evitar el uso frecuente y común de este término, muy utilizado en la antigüedad. Esta estrategia puede indicar una búsqueda de un tono más respetuoso o deliberado al abordar el tema de la divinidad. Se abstiene de utilizar el término Dios, al igual que hace el autor. El autor del Evangelio de Mateo en otros pasajes dice reino de los cielos evitando muchas veces el término reino de Dios como aparece en Lucas y otros evangelios y lo mismo puede ocurrir con la expresión raptado. El autor puede haber estado utilizando esta expresión de que Jesús fue raptado como un eufemismo de Jesús murió. Por lo que no hay nada que exija una lectura literal o directa de estas expresiones. Pueden haber sido puestas allí en un sentido figurado y hay otro detalle también que es un pasaje en el Evangelio de Pedro que es directamente contrario a cualquier dosea así que porque según el Evangelio de Pedro cuando Jesús fue bajado de la cruz generó un terremoto. Esto también aparece en el Evangelio de Mateo, pero en el Evangelio de Pedro el autor hace un punto de especificar que el terremoto ocurre cuando el cuerpo de Jesús es colocado en el suelo así, que cuando el cuerpo muerto de Jesús toca el suelo genera un terremoto y la pregunta es esta. Bien, si estamos leyendo este texto y entendemos que los autores son docetistas, esperaríamos que no valoren la materialidad de Jesús. Entonces, ¿qué sentido tendría vincular un hecho que se considera extraordinario, verdad? Un milagro, con la materialidad de Jesús, específicamente decir que cuando Jesús es colocado en el suelo es lo que provoca un terremoto, entonces este evangelio es por lo menos ambiguo en su comprensión de Jesús, si es docetista o no es algo que no está explícito en el texto. Es muy diferente del caso, por ejemplo, del llamado Apocalipsis copto de Pedro, que es otro texto, no tiene nada que ver con esto. Pero el Apocalipsis copto de Pedro tiene pasajes que son explícitamente escépticos. Por ejemplo, voy a leer solo uno aquí, dice lo siguiente: el que viene sonriendo y riendo arriba de la cruz es el Jesús viviente, aquel en cuyas manos y pies clavan clavos es su parte carnal es su sustituto. Están humillando al que ha tomado la semejanza del Jesús viviente. Así que aquí en este pasaje tienes claramente esta dualidad entre el Jesús viviente, este Jesús divino, y el Jesús carnal, un Jesús humano en el Evangelio de Pedro. Él no dice en ningún momento que el texto del Evangelio de Pedro sea de la secta. Él dice que era un texto usado por los docetistas, así que podría ser simplemente que los docetistas hicieron una lectura doca de este texto y él no lo hizo. Serapión no quería ningún texto que tuviera docetismo explícito. Él no quería ningún texto que tuviera la aprobación de los docetistas xta que él había tenido un autor de Cetia originalmente. Nada de esto también es posible, y esta sería una segunda respuesta a esta pregunta, es que el Evangelio de Pedro del que hemos estado hablando hasta ahora, este evangelio fue encontrado en la ciudad de Acme en Egipto. Es posible que el evangelio al que nos referimos no sea exactamente el mismo que fue leído por Serapión. La ausencia de citas del texto del Evangelio de Pedro en la antigüedad es un fenómeno intrigante que plantea interrogantes sobre su recepción y la relevancia que tuvo en las comunidades cristianas de la época. Es posible que, debido a su naturaleza y contenido particulares, no fuera ampliamente aceptado ni considerado autoritativo por las figuras prominentes de la época. Además, la fragmentación de las tradiciones textuales y la selección de las obras que se conservaron y transmitieron a lo largo del tiempo también pueden haber contribuido a esta falta de referencias.
Otro factor a tener en cuenta es el entorno competitivo entre las distintas corrientes del cristianismo primitivo, en el que ciertas narraciones o textos podían verse favorecidos frente a otros, lo que daba lugar a la marginación de algunas obras, como sería el caso del Evangelio de Pedro. De este modo, la combinación de estos factores puede explicar que no encontremos citas o referencias a este texto en las obras de autores considerados relevantes en la antigüedad. Tenemos uno o tal vez incluso dos comentarios que son bastante breves y superficiales en cuanto al contenido presentado, pero no tenemos ninguna cita que se pueda considerar o evaluar en relación con esto. Que podamos establecer una comparación con el texto que se encontró y poder decir, este es el texto que mencionaron antes. No hay posibilidad de hacerlo, por lo que es plausible que el Evangelio que se dice que es de Pedro y que se descubrió en el Akim no sea más que otro texto que se ha atribuido al apóstol Pedro a lo largo de la historia del cristianismo. A lo largo del tiempo, se le han atribuido muchos textos, como la primera y la segunda cartas de Pedro, que Eusebio de Cesarea, destacado historiador y teólogo de la época, creía que habían sido escritas por el propio apóstol Pedro. Sin embargo, cabe señalar que estas cartas fueron impugnadas y debatidas en la antigüedad, lo que llevó a cuestionar su autenticidad y verdadera autoría. También existe un Apocalipsis atribuido a Pedro, así como los hechos y la predicación de este apóstol. Como es bien sabido, estos escritos fueron reconocidos por Eusebio de Cesarea, un importante historiador de la Iglesia, durante el siglo I de la era cristiana, lo que demuestra su conocimiento de la literatura cristiana primitiva. Por lo tanto, es posible que varios evangelios fueran atribuidos al apóstol Pedro a lo largo del tiempo. Esta situación sugiere que distintos textos que circularon entre las comunidades cristianas pudieron ser identificados posteriormente como obra de este importante apóstol, reflejando así la diversidad de tradiciones e interpretaciones que existieron en las primeras etapas del cristianismo. Hoy en día existe una competencia en el ámbito académico, ¿no es así? Existe un debate entre algunos académicos sobre la relación entre el texto atribuido a Serapión y el texto creado por Aimín. Mientras que un grupo de estudiosos sostiene que ambos textos son, de hecho, una misma obra, otro grupo cree firmemente que estos textos no pueden considerarse iguales, argumentando que son producciones distintas. Esta divergencia de opiniones revela un interesante campo de discusión académica sobre la autoría y autenticidad de estos escritos. ¿Lo escribió Pedro? Llegados a este punto, podemos concluir que, hasta la fecha, no hay un solo estudioso que considere que este evangelio tenga una autoría genuina y auténtica. De hecho, nos estamos refiriendo a un texto que se puede clasificar como pseudoepigráfico, es decir, se trata de un documento que ha sido atribuido erróneamente a un personaje de gran importancia en la historia, con la intención de otorgarle cierta autoridad y legitimidad. Sin embargo, analizando sus características internas, es posible concluir que este texto procede en realidad de, al menos, el siglo II de la era común. En vista de ello, es evidente que no pudo ser elaborado por uno de los apóstoles de Jesús. Teniendo en cuenta este análisis, ¿cuáles serían las especificidades y características que indican clara e inequívocamente que este texto no puede atribuirse a Pedro? Ciertamente, un aspecto de gran relevancia es la forma en que el autor se acerca no solo a la palabra judío, sino también a la propia comunidad judía durante el desarrollo del contenido de este evangelio. A menudo se hace referencia a los judíos en su legislación, así como en sus tradiciones y costumbres. En este contexto, es importante considerar que Pedro, siendo judío él mismo, utilizaría un lenguaje que reflejara su herencia cultural y religiosa, lo que haría bastante peculiar e incluso inusual que adoptara un tipo de vocabulario que no estuviera en consonancia con estas características que lo identifican. Además, al principio del vídeo, mencionamos que el gobernador romano Pilatos está totalmente exento de cualquier responsabilidad en la ejecución de Jesucristo, y que la responsabilidad de la muerte de Jesús puede atribuirse en gran medida, colectivamente, al pueblo judío. Esta cuestión representa ya una particularidad que se observa en los textos aparecidos posteriormente. Inicialmente, los textos de los evangelios considerados canónicos, entre ellos el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas, tratan de establecer el distanciamiento de Pilato de la responsabilidad por la condena y ejecución de Jesús. Este esfuerzo es evidente en las narraciones, que reflejan la intención de minimizar la participación de Pilato en las acciones que condujeron a la crucifixión. Por lo tanto, es correcto afirmar que estos textos intentan, de alguna manera, exonerar la figura de Pilato en este contexto. Según Lucas, hay un relato que menciona que el gobernador romano Poncio Pilato intentó transferir la responsabilidad del juicio de Jesús al rey Herodes. Además, consta que Herodes, al analizar la situación, optó por considerar a Jesús como Galileo, lo que influyó en su decisión respecto al caso. Herodes era el responsable de gobernar la región de Galilea, pero no estaba de acuerdo con la situación que envolvía a Jesús,
por lo que decidió devolver al prisionero a Judea. Esta acción de Herodes demuestra su negativa a ocuparse del caso y su transferencia de responsabilidad a otra jurisdicción. De este modo, el Evangelio revela que Pilato se esfuerza de diversas maneras para evitar condenar a Jesús, demostrando un intento de eximirse de culpa. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, acaba tomando la decisión que conduce a la condena del inocente, lo que implica que tiene, aunque solo sea en cierta medida, responsabilidad en el destino de Jesús. En el Evangelio según San Mateo, hay un pasaje notorio que describe una escena de gran significado, en la que el líder romano Poncio Pilato hace el gesto simbólico de lavarse las manos, demostrando así su intento de eximirse de responsabilidad por la condena de Jesús. A continuación, pregunta a la multitud qué prisionero quieren que sea liberado, proponiendo una elección entre Barrabás y Jesús. La multitud opta unánime y enfáticamente por exigir la ejecución de Jesús, pidiendo que se libere a Barrabás en su lugar. Esta situación refleja la intensa presión social y la compleja dinámica de la época. Así, cuando analizamos el pasaje en el que Pilato decide lavarse las manos, nos damos cuenta de que acaba condenando a Jesús. Con esto, podemos ver que incluso en este Evangelio hay un claro intento de eximir a Pilato de sus responsabilidades, y en consecuencia, de Roma. Sin embargo, es importante señalar que esta exención no es absoluta. Al fin y al cabo, sigue siendo Pilato quien pronuncia la condena contra Jesús, y son los soldados romanos quienes lo golpean brutalmente y lo someten a severas torturas. En cambio, cuando consideramos el Evangelio de Pedro, la situación es diferente. En este relato, Pilato no interviene en el proceso de juzgar a Jesús. En este contexto, son los judíos, concretamente los hombres bajo el liderazgo de Herodes, los que se encargan de infligir torturas a Jesús, colocándole un manto por encima, coronándole de espinas, así como golpeándole y azotándole. Por tanto, esta diferenciación entre los relatos pone de relieve la discrepancia en la representación de quien lleva a cabo realmente la condena y el sufrimiento de Jesús. De este modo, en este antiguo evangelio que se atribuye a Pedro, ya podemos ver que el proceso de eximir a Roma de cualquier tipo de responsabilidad, mientras se atribuye toda la culpa a los judíos, está bastante avanzado. También cabe destacar que el Evangelio de Pedro utiliza con frecuencia la palabra judíos como sinónimo para referirse a los enemigos de Jesús. Por otra parte, si analizamos la mayoría de los evangelios canónicos, a excepción del Evangelio de Juan, observamos que también se da esta práctica. Sin embargo, si nos centramos en los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, encontramos una diferencia significativa, ya que no se refieren genéricamente a los enemigos de Jesús como judíos, sino que utilizan denominaciones más específicas para identificar a quienes se oponían a él. Por ejemplo, Lucas y Marcos mencionan explícitamente a los fariseos, a los sumos sacerdotes y a otras figuras que se opusieron a Jesús. Esto contrasta con el Evangelio de Juan, que se considera el más reciente de todos los evangelios canónicos, así como con el Evangelio de Pedro, que también se analiza en este contexto y que, según los argumentos presentados, probablemente fue escrito en un periodo posterior. En el Evangelio de Pedro, un texto que se cree que fue escrito hacia finales del siglo II, se utiliza la palabra genérica, judíos, para designar a los adversarios de Jesús. Esta elección de vocabulario se hace de tal manera que, al leer el texto, el lector podría pasar por alto esta cuestión, ¿verdad? En caso de que no esté prestando atención, es importante señalar que tanto los discípulos de Jesús como el propio Jesús eran de origen judío, ¿verdad? Este fenómeno del olvido se ha manifestado con bastante intensidad a lo largo de la historia en diversas épocas y contextos. ¿No es así? Sin embargo, es importante mencionar que la situación entre judíos y cristianos no estaba tan polarizada como podría pensarse, no era simplemente una división rígida entre judíos por un lado y cristianos por el otro. En el contexto del llamado Evangelio según Pedro, ya podemos ver la presencia de esta distinción identitaria, con los cristianos posicionándose claramente de una manera distinta en relación con los judíos. Esta evidencia indica de forma significativa que el texto en cuestión pertenece efectivamente a un periodo posterior al desarrollo inicial del cristianismo. Sin embargo, aunque se considere que este texto no fue escrito realmente por un apóstol de Jesús, y aunque sea posible que no corresponda al evangelio mencionado por figuras históricas de la antigüedad como Serapión, Orígenes y Eusebio, sigue siendo esencial reconocer que el descubrimiento del manuscrito Hakim tiene un valor extraordinario. Este manuscrito es un testimonio fascinante de la diversidad de textos que circulaban y se compartían entre las distintas comunidades cristianas en los primeros tiempos de la religión. El manuscrito descubierto en Imín data probablemente del siglo VI de la era cristiana y, según los indicios, ya estaba presente en las comunicaciones de las comunidades cristianas de Egipto desde la época altomedieval. En cuanto al dato del texto hallado en este manuscrito,
La cuestión de su antigüedad en relación con el propio manuscrito es una ciencia cada vez más compleja y difícil de determinar. Sin embargo, sigue siendo un tema que merece consideración y análisis, ¿verdad? Este relato es fascinante porque revela la existencia de múltiples evangelios y diversos textos que se atribuyeron a figuras destacadas del pasado, como Pedro, María Magdalena y Judas. Estos escritos, que circularon significativamente entre los grupos cristianos de la época, fueron considerados tan relevantes que fueron conservados como importantes ejemplos por estas comunidades. Por otra parte, resulta igualmente intrigante constatar la diversidad de interpretaciones y visiones que coexistieron sobre la relación entre judíos y cristianos, así como las diferentes percepciones sobre la identidad de Jesús, su naturaleza divina y el reparto de responsabilidades, ya fuera por parte de Roma o de los propios judíos, en relación con los hechos acaecidos en el siglo I. Toda esta narración resulta fascinante, sobre todo cuando empezamos a reflexionar sobre el proceso de formación del canon. Este proceso tiene lugar gradualmente a través de discusiones detalladas y específicas que conducen a la aprobación o desaprobación de determinados libros. Un ejemplo de ello es el periodo protagonizado por Serapión, que fue obispo de Antioquía, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y también un lugar de gran importancia en la evolución del cristianismo en los primeros siglos. Serapión, en su meticuloso análisis, decidió desaprobar ciertos escritos, pero hasta ese momento no existía una lista formal que pudiera consultar para comprobar que podía considerarse parte de la Biblia. Así que no había una forma clara de decir, este libro está en la Biblia, por lo tanto se acepta, o este otro texto no está incluido en la Biblia, por lo tanto debe rechazarse. Por lo tanto, el proceso de definición de lo que constituye el canon estaba aún en plena evolución y discusión. El proceso en cuestión aún estaba en curso, concretamente en relación con la maduración y cristalización de lo que podría considerarse el cuerpo autorizado de al menos una de las antiguas partes cristianas, que a su vez acabaría convirtiéndose en la ortodoxia. Por lo tanto, aunque puedan surgir diferentes interpretaciones teológicas sobre este evangelio, es innegable que se trata de un documento histórico de gran interés y relevancia. En este sentido, merece realmente la pena y es enriquecedor tomarse el tiempo de leer esta obra. Por ahora, eso es todo lo que tengo que compartir. Me gustaría expresar mi gratitud, como siempre, por su dedicada atención. Nos vemos en los próximos vídeos.